Saludos hermanos, habla el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas, y continuamos nuestra exposición, estudio breve, corto, de la Confesión Bautista de Fe de 1689. El día de hoy vamos a estar bosquejando el capítulo número 5, titulado De la Divina Providencia. Les recordamos que es sumamente importante que ustedes hagan el ejercicio de completar sus lecturas, leer cada uno de estos capítulos y sobre todo apartar el tiempo para ver los pasajes de referencia, que son los que dan fe, los que testifican de que lo que allí está expuesto no es el entendimiento particular de algunos hermanos, sino lo que expone la Escritura. Esto es de suma importancia. Recordamos que la regla de autoridad y fe en materia de todas las cosas es la Escritura. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos entonces a pasar al bosquejo. Cuando hablamos del tema de la providencia, hablamos de aquella doctrina que expone que Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino que Él ha dispuesto todos los recursos, ha encauzado todas las causas primarias, secundarias, y aún rige sobre ellas para que todo redunde en su gloria. En otras palabras, que el concepto de la providencia lo que plantea es que Dios no solo es el creador del mundo visible, invisible y todo cuanto ha sido creado, sino que Él lo sostiene, que Él lo dirige, que Él dispone, que Él gobierna sobre todas las cosas. En otras palabras, que este mundo no está a merced solo de algunas leyes naturales que Dios establece y de la libre determinación, como llaman algunos, o voluntad del hombre, sino que por encima de ello está el decreto divino desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la soberanía de Dios. La Escritura es clara y establece desde el libro de Génesis, en la lectura desde el capítulo 1 hacia el capítulo 2, en el capítulo 2, los primeros versículos, de que Dios descansó en el séptimo día, y eso es interpretado en el libro de Hebreos como que Dios delimitó, Dios trazó, Dios de antemano señaló todo cuanto iba a ocurrir, de manera que nada le sorprende, nada está a razón de la casualidad, del tiempo, del devenir, sino de esa soberanía decretada de Dios. Este aspecto es importante porque debemos hacer una distinción entre el concepto teísta, de creer en Dios, de teo, Dios, y el concepto deísta, con D, que plantea a un creador que, como expusimos en un momento anterior, en otro video, es como un gran relojero que ha creado esta creación, véala como un reloj, ha dispuesto todos los mecanismos cuanto yacen en el reloj para que este reloj pueda cumplir una función, pero le corresponde al ser humano conducir esta creación, y la creación realmente está más en manos del hombre en un sentido que de Dios. Eso no es lo que plantea la Escritura. La Escritura plantea con toda claridad la responsabilidad del hombre y claramente se señala sobre su obediencia y desobediencia la condenación del mismo. Sin embargo, la Escritura también plantea que Dios rige sobre cada aspecto y que nuevamente Él ha encauzado, Él dirige, Él ha provisto para que su soberana voluntad se lleve a cumplimiento y Él sea glorificado en todas las cosas. Esto es importante en segundo lugar porque entonces lo que estamos diciendo es que nada absolutamente ocurre por casualidad, sino que ha sido divinamente encauzado. O sea, el mundo se dirige, aunque nosotros podamos ver todo el mal que podamos ver, el mundo se dirige hacia ese plan eterno, a esa gloria postrera, hacia esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, tal y como Dios se dispuso desde antes de la creación del mundo. Pues Dios no tomó una respuesta, o Dios no accionó, o Dios no trató de establecer un plan cuando vio a Adán en su estado caído. La Biblia plantea que de antemano Dios, en su soberanía,
trazó un bendito plan en el cual muchos serían rescatados por medio de la obra del Hijo, y que el conocimiento del Hijo vendría a ser dado a conocer por medio de la obra eficaz de Dios Espíritu Santo. Básicamente este es el concepto que encontramos en pasajes como Romanos 8:28, donde nos permiten ahora entender por qué entonces todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito o a su designio fueron llamados. Entiéndase, ¿verdad? Ese remanente, ese pueblo de Dios, la iglesia. En tercer lugar, de lo que se desprende de la lectura del tercer párrafo, es que Dios es libre de actuar mediante esos medios ordinarios o esas causas primarias que Él, ¿verdad?, creó, como obrar por encima de ellas, que es lo que vemos cuando ocurren, por ejemplo, los milagros. Un milagro es la manifestación de Dios por encima de aquello que Él estableció. ¿Por qué? Porque Él es libre de actuar sobre todo lo creado, porque Él no está limitado a lo creado. Y de hecho, vamos más allá, Dios no necesita las propias causas que Él creó. No es como el hombre. Cuando nosotros hablamos de creación o de hacer algo, estamos hablando de hacer uso de materia prima, de cosas que nosotros no creamos, que Dios creó, y de disponer de ella de una manera X o Y. Pero Dios no necesita nada porque Dios creó el mundo hablando. La Escritura dice en el libro de Hebreos que por fe creemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve vino o provino de donde no había nada. Esa es la palabra hebrea barak, donde claramente se establece que Dios crea de la nada. Él es el único que establece lo que Él quiere y se hace. Él va por encima de toda su creación. En el cuarto párrafo o el cuarto punto, si se quiere ver de esa manera, lo que se presenta es el hecho de que en su soberanía, en esa soberanía de Dios sobre su creación, Dios limita de la manera tal o ordena aquello cuanto Él quiere sin que Él sea la causa del mal. O sea, que el hecho, es importante establecerlo, de que Dios sea Dios y que Dios haya decretado y que Dios sea soberano y que Dios rija bajo ninguna circunstancia significa que Dios es el origen o la causa del mal. Todo lo contrario, Dios aún permite, dirige, encausa, limita aspectos negativos o pecaminosos, pero todo lo que Dios permite, aunque no lo juzgue en el momento, lo hace para su gloria, aunque al final todo realmente la creación va a ser transformada y toda obra de los hombres pasará por juicio. Así que eso es muy importante. Dios está por encima de todo, Él rige todo, pero Dios no es el culpable del mal. El quinto punto, y ya terminando este capítulo, lo que presenta entonces es, cerrando la idea, que Dios en su providencia, en su gobierno, dentro de su soberanía, donde Él ha dispuesto y ha provisto para que todo cuanto Él quiere se cumpla. Ello entonces significa que aquellos aspectos en nuestra vida como creyentes, aun cuando obramos fuera de la voluntad de Dios y pecamos, que Dios permite por algún tiempo, todos y cada uno de ellos cumplen un propósito, que ninguno de nosotros, ninguna circunstancia va a cambiar el designio de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios podemos estar tranquilos, completos y seguros de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, como claramente se establece en Filipenses hasta el día de Jesucristo, o como dijo Juan el apóstol en Primera de Juan en el capítulo 3, hijitos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Así que todavía no somos esa obra acabada, todavía no caminamos a la altura de la medida de la plenitud de Cristo en todas las cosas, todavía no nos parecemos completamente a esa imagen del Hijo de Dios conforme a Romanos 8:29, pero el Dios que comenzó nuevamente en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo, de manera que todo lo que ocurre en la vida de los elegidos también es por disposición o por designio divino. Que a Dios sea la gloria. Es por tal razón que algunos han dicho que la soberanía de Dios, cuando es bien comprendida, tiende a ser aquella almohada en la cual podemos recostar nuestra cabeza y descansar. Porque entonces no se trata de nosotros,
sino se trata de Dios. Que a Él sea la gloria. Bendecidos hermanos. Adelante en el Señor.